Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Aquí estamos Cari Correa, Jorge Eduardo Sánchez. Este día se dieron a conocer los premios Cy Young en el béisbol de Grandes Ligas. Vamos a tener todos los detalles, pero viene la fecha FIFA. ¿Cómo estás, Cari? Exactamente, rodará el balón por el mundo. Qué gusto acompañarte, Jorge. Vamos a tener un análisis muy pertinente con Javier Alarcón en unos minutos. Y bueno, hablemos entonces de selección mexicana y sus novedades. Y es que Guillermo Ochoa está en México y se presentó en el CAR, donde actualmente está concentrada la selección, pero su presencia se debe a compromisos comerciales con patrocinadores. El arquero no ha sido considerado por el Vasco Aguirre en las últimas 2 fechas, pero bueno, ahí anda, cerca. En el marco de la fecha FIFA se ha dado la plática de la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo a la selección mexicana. No es extraña en el Tri la presencia de jugadores naturalizados, solo que en este caso podría ser Fidalgo, Quiñones y Berterame para la Copa del Mundo. Esto es lo que se piensa en el medio del posible llamado de Fidalgo. Yo creo que todos los jugadores que tienen el nivel de selección son bienvenidos y para mí es otra oportunidad de competir con otro gran jugador. Fidalgo viene haciendo las cosas muy bien en la América y competir contra los mejores es lo que quiero hacer porque demuestra mi nivel, mi carácter y de lo que estoy hecho. Sí, se ha hablado mucho, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, si lo convocan es por su talento, el profe va a decidir. En el caso de Berterame, que es compañero mío de selección, es naturalizado y pues es parte más del equipo, es uno más, es mexicano, entonces creo que si viene a sumar que sea así y pues bueno, eso ya se hablará cuando pase. Y el seleccionador son los responsables de elegir quiénes son los mejores perfiles y nosotros sabemos que Fidalgo pues es uno de los jugadores que mejor ha rendido en los últimos años en la Liga BBVA MX. Entonces, si es el caso de que el propio técnico y el cuerpo técnico lo convocan, nosotros estaremos muy pendientes. Si le da resultados a la selección y a Javier en su esquema, pues adelante, todo lo que sume, ¿no? No estoy muy de acuerdo yo con los naturalizados, pero bueno, esa es cuestión del técnico. Hay mexicanos con mejor calidad hoy, ¿tú lo ves que Fidalgo, que ha sido clave en esta época? Sí ha sido clave en su equipo, obviamente, pero pues bueno, también nosotros como mexicanos o chavos mexicanos tienen que no alzar la voz, demostrar dentro del campo y eso se hace continuamente en el torneo de liga. Javier Alarcón con nosotros en la mesa de SportsCenter. Qué gusto recibirte, Javi, para platicar de estos temas alrededor de la selección mexicana y previo a que comience una nueva fecha FIFA. Pues de entrada, ver ahí a Guillermo Ochoa, sabemos que no está siendo convocado por Javier Aguirre, pero esto pinta para decirnos que entonces hay que considerarlo en el 6º Mundial. Sí, Cari, yo creo que ya quedó claro, ¿no? A ver, los anunciantes pesan muchísimo y es, Guillermo, la mejor marca para vender. Y esto también se trata de vender. Y visto lo visto con Malagón y con el tal Arrangel, le dijeron a Memo Ochoa, ten equipo, ya tiene equipo, viene a los comerciales, ya no tiene que preocuparse por un lugar. No sé si va a ser 1, 2 o 3, pero está arriba del avión, está en el Mundial Memo Ochoa. Lo que es muy raro es la forma, ¿no? O sea, manejan esto medio a la escondida, no hay un comunicado de la federación, porque es nota que está en México. Guillermo Ochoa está en México para efectos comerciales. Pero compartió en sus propias redes sociales, ¿no? Después, que ya no sabemos si fue como un descuido o no, pero la federación y el entorno del jugador tienen que decir, viene a México. ¿Quieres evitar que lo cuestionen? Pues avisa también que no habrá entrevistas, pero esto está más claro que nada. Memo Ochoa va a su 6º Mundial y le interesa al fútbol mexicano tener también algo que vender, dados los momentos tan aciagos que vivimos. Y dando que vamos a recibir justamente el Mundial en casa, tener a un jugador que pueda contar en el currículum con 6 mundiales en su haber, pero eso significa que entonces se acortan los espacios o por lo menos los lugares en cuanto a esa posición. Y ya mencionabas a 2, a Malagón y a Tal Arrangel, y bueno, están otros arqueros que han sido convocados en esta nueva era del Vasco Javier Aguirre, pero no está clara quién es el que lleva el peso de la titularidad. ¿Para ti ya está claro?
A ver, para mí lo que está claro es que Acevedo lo han llamado porque el partido es en Torreón, porque ya una plaza con esto que acaba de ocurrir, una plaza es para Memo Ochoa. Si había alguna duda, es para Memo Ochoa. No sé en qué rol, pero me parece que ya los demás deberían de abortar la competencia. O sea, ya está muy claro. Ahora, el nivel, Cari, lo que hay que cuestionar es, ¿tiene nivel Memo Ochoa a los 40 años? A los 40 años se retiró Fillol del fútbol, por ejemplo, ¿no? Yo lo que creo que ve Aguirre es, prefiero un arquero que incluso no tenga la misma viveza física que alguien que pueda, digamos, estar expuesto y no responder correctamente a la presión. Por eso yo creo que Memo Ochoa tiene con Javier Aguirre ya un lugar sí o sí. Y hablando de lugares en la selección mexicana, pues cada 4 años siento que pasa exactamente lo mismo, Javi. Siempre tenemos algún naturalizado que convocamos al Mundial. En esta ocasión se está hablando de Álvaro Fidalgo. Por el momento que actualmente vive el jugador americanista y con las condiciones ya para poder ser convocado, sabiendo que hay un tema de temporalidad que se tiene que cumplir, porque así lo marca la FIFA, tiene que tener por lo menos 5 años de residencia en el país, lo cual se estaría cumpliendo a partir del mes de marzo. Pero podría ser llamado con la selección para el Mundial. Álvaro Fidalgo, ¿está en mejor momento que otros jugadores nacidos en México en la misma posición? A ver, en este momento no tenemos la mejor versión de Fidalgo, pero otra vez, ¿qué es lo que busca el técnico? Si tú buscas un jugador que tenga personalidad, que tenga carácter, que responda a la presión y que tenga el mismo nivel, porque yo creo que los naturalizados no tienen que tener un mejor nivel, sino nada más el mismo. Es muy sensible el tema porque si hubiera 300 naturalizados, Cari, ya no tendríamos que estar viendo por qué lo hicieron, si fue por convicción, por conveniencia. Ya están integrados en el esquema legal de México y tienen el mismo derecho. Que se puede perder alguna esencia y es muy subjetivo. Yo creo que ya no tenemos que discutir si es naturalizado o no. Si es un jugador elegible y al técnico le gusta, no hay mayor discusión. Fidalgo es un jugador, para mí, no es que vaya a marcar mucha diferencia. No sobra, la verdad es que no sobra que esté, pero si no está tampoco faltaría, no sé si me explico. O sea, es un valor agregado, es uno más, porque los naturalizados, perdón que utilice el término, soy el primero que estoy diciendo, los naturalizados muchas veces no tuvieron cabida en sus selecciones de origen y por eso optan por tomar el camino de México o de cualquier país, y algunas otras, no todos los casos, algunas otras veces es simplemente naturalizarte porque el club al que perteneces te quiere ya como mexicano y no utilizar la plaza de extranjero. Es un juego de conveniencias, ¿no? Es un tema muy sensible y es muy polarizante porque también te habla de la falta de desarrollar el talento en tu propio país, ¿no? Pero ¿por qué no nos escandalizamos tanto cuando sucede con otras selecciones? Llámese, por ejemplo, voltear simplemente a ver a Francia, ¿no? El subcampeón del mundo, que prácticamente, pues si no es que la mitad de su plantilla o más, también no son nacidos en Francia. Sí, ¿no? Y además caes fácilmente en un tema de discriminación que en estos tiempos sería lo más a cuidar, ¿no? O sea, ya el tema de si tienes 4 o 5 ya me parece que está un poquito obsoleto, ¿no? Lo que hay que ver es si al técnico le cuadran y si pueden ser tan competitivos como los que ya están. Pero efectivamente hay una correlación con el trabajo en fuerzas básicas y en el fútbol base, desde los niños 6, 12 años, que no los trabajan igual que, por ejemplo, lo que logró Fidalgo viniendo de la cantera del Real Madrid, ¿no? Javi, también pesa que en los últimos llamados a jugadores, y vamos a caer en lo mismo, llamados naturalizados, pues no fueron jugadores de peso, no fueron jugadores que marcaron la diferencia. Cuando llegaron a selección mexicana no brillaron como sí lo hacían en ese momento sus respectivos equipos. Sí, porque, por ejemplo, pongamos un caso, ¿no? Ángel Correa, pues ya jugó con Argentina. Ya no. Los que de alguna manera son parte de la muestra es porque en sus países de origen nomás no tuvieron el nivel. Está el caso, tú eres muy joven, el caso de Caviño. Caviño en su momento era otra la legislación y eran otros tiempos. Pudieron haber intentado que Caviño jugara con la selección mexicana, no se dio. El Charro Lara en los 60s, un argentino naturalizado mexicano, jugó 4 partidos con selección. Pero es Aguirre finalmente, el que quizá por su origen también vasco, llega y dice, recupero el tema de Guille Franco, recupera el tema indistintamente, y el único que me parece que ha tenido cierto nivel de trascendencia ha sido Ciña. Bueno, Javi, muchas gracias. Vamos a seguir puntualmente este caso y cómo se sigue desarrollando lo de Álvaro Fidalgo y pues sabemos, Memo Ochoa seguramente ya está arriba del barco. Ya está. Gracias, Javi. Gracias, buenas noches. Seguimos. Buenos días.
Javier Aguirre afronta una nueva fecha FIFA con la misma duda que lo ha perseguido los últimos meses sobre quién debe ser el portero titular del Tri en la próxima Copa del Mundo. El vasco públicamente aceptó que no tiene un guardameta definido, y aunque muchos lo ven como una crisis, otros creen que esto genera una competencia interna que al final del camino será muy benéfica para el tricolor. Yo veo una camada con calidad, capacidad. Obviamente hay quienes tienen unas virtudes, otros otras. Hay detalles que se tienen que ir mejorando, puliendo, pero de que hay material para trabajar también y para que ellos mismos compitan para la mejora, ¿no?, de cada uno de los arqueros que tenemos, ¿no? Yo veo ahí una baraja de 5 o 6 arqueros que pueden pelear un puesto, no son 3 puestos los que están en disputa, más Memo, que ahora ya se contrató también, y que bueno, va a buscar también ese sexto mundial, ¿no? Con base en estadísticas, parecería que Luis Malagón lleva mano para ser el titular en el mundial, al haber jugado en 14 de los 19 partidos que ha dirigido el vasco. Además de que fue el portero estelar en los títulos obtenidos por el Tri en la Copa Oro y la Nations League. Sin embargo, el michoacano sembró dudas tras los 4 goles que recibió ante Colombia en la fecha FIFA pasada, y ahora debe terminar el año lo mejor posible. Creo que fue un año productivo en cuestión de la selección, de que tuvo la dicha de ganar 2 títulos, que fue el Final Four y la Copa Oro. Entonces tratar de cerrar bien, sobre todo que uno es en casa, en el país, que es Torreón, y después toca ir a San Antonio, donde sabemos que también nos vamos a sentir como locales. En esta tercera etapa al frente del Tri, Javier Aguirre ha convocado 8 diferentes porteros en busca de su arquero mundialista titular. Los que más llamados han recibido son Luis Malagón, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa, mientras que Andrés Sánchez, Alex Padilla, Carlos Acevedo, Carlos Moreno y Sebastián Jurado también han sido considerados en algún momento. Todos estos guardametas tienen la esperanza de poder convencer al vasco en la recta final de la carrera rumbo al Mundial. Yo veo grandes porteros en México, sinceramente veo muy buena competencia, veo porteros mexicanos tanto jóvenes como ya algunos que tienen algunos más partidos, tal vez no de tanta edad, pero sí de mucha experiencia, los cuales el que esté va a hacer un muy buen papel, eso no tengo absoluta duda. Me hace ilusión, claro que me hace ilusión, y yo haré todo lo que esté en mis manos para poder, valga la redundancia, poder levantarla, ¿no? Poder levantar la mano para el proceso, poder levantar la mano de cara a que está próximo una Copa del Mundo. A diferencia de mundiales anteriores, México no tiene un portero definido a unos meses de la Copa del Mundo. Sin embargo, para las leyendas del Tri, esto no se tiene que ver como algo negativo. Eso es importantísimo, que haya esa competencia interna totalmente deportiva, que los haga crecer como arqueros y que no se relajen. Yo creo que eso es lo más importante y lo que ha caracterizado otros momentos, otras épocas, ¿no? Que siempre había esa lucha por el puesto titular o por el estar en la selección nacional, y eso es lo que hacía también crecer a cada uno de los arqueros.